11:02, vamos a conectar ahora con Isel Guerra, que nos acompaña en el estudio de CNN Tarde, porque sabemos que todo lo que ha pasado, Isel, tiene una causa madre, una causa de origen, y está en el este de Rusia, Sí. luego del terremoto 8.8. Bueno, ¿cuál es la actualización? ¿Ha habido constantes réplicas? Tú nos cuentas, Isel, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes también a quienes nos acompañan. Sí, más de 100 réplicas se han registrado en estas últimas horas a raíz de este terremoto magnitud 8.8 que se registraba en el extremo oriental de Rusia, en la península de Kamchatka, y con réplicas superiores a los 4 grados de magnitud. Todo esto cuando en la primera hora se registraban 12 réplicas bastante fuertes y bastante importantes de 6.9, una de ellas, y todo esto cuando vemos en las imágenes por lo demás los efectos que dejaba en los momentos posteriores también estas olas de tsunami, particularmente en esta zona en Severokursk, cerca del epicentro, donde por lo demás se declaraba este estado de emergencia y dejaban estos efectos allí con los primeros 200 metros siendo arrasados por estas olas. Aquí en esta zona de Rusia y de hecho en todo el país y parte importante también de Asia ya se han levantado las alertas respecto de emergencias de tsunami. Más temprano les informábamos, hasta este momento las autoridades del Kremlin no reportan víctimas fatales por el terremoto o por el tsunami. No han entregado mayores antecedentes o detalles adicionales sobre personas que pudieran haber resultado lesionadas o incluso daños en la infraestructura, aunque claro, ahí por lo demás allí vemos en las imágenes parte de los efectos que dejaba esta ola de tsunami en esta zona de Rusia. Todo esto cuando ya les mencionaba, ¿no? Un sismo magnitud 8.8, el sexto más alto en toda la historia, es lo que se reportaba en las primeras horas de este día miércoles. La mirada ahora está puesta en rigor precisamente en nuestra región, en América Latina, donde se mantienen las alertas en Colombia, también en Ecuador, en México. Más temprano también se reportaban allí la preocupación de las autoridades respecto de lo que puede ocurrir durante esta jornada, pero lo cierto es que ya en parte importante ha comenzado a ser retirada estas alertas. Uno de esos países fue Filipinas durante esta mañana, pero independiente, ¿no?, de las alertas, sí hay otras regiones, otras zonas donde vieron el impacto de olas durante esta jornada. Uno de ellos, por cierto, es Hawái, una de las primeras zonas donde llegaban allí las olas de este tsunami que alcanzaba, en este caso particular, un estacionamiento, un puerto deportivo en Haleiwa, en la costa norte de Oahu, donde, como pueden ver ustedes en los registros, parte de estas oleadas y de este oleaje más bien ingresó hasta este estacionamiento en las últimas horas del día de ayer, alcanzando una altura, según reportan desde CNN, hasta la altura del tobillo aproximadamente, en un evento que duró unos 5 minutos para posteriormente el agua retirarse de este lugar. En otras zonas de Hawái se reportaron olas de hasta 1,13 metros de altura por sobre lo habitual, pero todo esto en medio de diversas medidas que tomaron aquí las autoridades locales en la evacuación. Vimos algunas imágenes, ¿no?, de cómo algunas rutas principales se quedaron totalmente colapsadas por la gran cantidad de vehículos que intentaban salir de esta zona utilizando por lo demás este medio de transporte, con también turistas esperando en los balcones de los diferentes hoteles en la zona costera por lo demás de la gran isla de Hawái, aunque aquí también, como lo fue en el caso de Rusia, se han degradado ya las alertas respecto de la preocupación de eventuales nuevas oleadas que podrían llegar en las próximas horas, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el día de ayer, a eso de las 10 de la noche con 39 minutos hora local, se degradaba la alerta a advertencia y ya finalmente ha sido retirado por parte de las autoridades, quienes reconocían más temprano que lo peor ya había pasado en este lugar. California es otra de las zonas donde también se reportaba más bien un oleaje inusual, así como también en el estado de Washington, no con oleadas superiores a los 1,5, 1,7 metros en zonas despobladas, precisamente parte de los registros que quedan también de esta jornada. En Japón es la otra imagen, otro
de los puntos donde también llegaban en las horas posteriores, precisamente tras la ocurrencia de este terremoto en el extremo oriental de Rusia. Lo ven ustedes en esa imagen aérea que da cuenta también de la actividad que había hoy más temprano en esta zona de Asia, particularmente en Japón, donde 2 millones de personas fueron evacuadas de la costa debido a los peligros que existían más temprano respecto de esta actividad. Aquí sí se reporta una víctima fatal. Se trata de una mujer que murió evacuando. Ella cayó a un acantilado tras haber evacuado por medio de su vehículo. Hasta este momento ella sería la única víctima fatal que deja en Japón precisamente este tsunami posterior al terremoto 8.8 que se registraba en el extremo oriente de Rusia. En el caso de Hokkaido, en esa zona de Japón se reportaban más temprano oleadas de hasta 1,13 metros de altura a raíz precisamente de este movimiento telúrico que se registraba hoy más temprano, pero no hay mayores reportes de daños respecto de lo que pudo haber ocurrido en esta zona de Asia. Lo cierto es que hasta este momento estamos hablando del 6º mayor terremoto en la historia reciente, ¿no? Y claro, en el caso de Rusia, yo les mencionaba, no se reportan víctimas fatales, tampoco hay una mayor información respecto de personas que pudieran haber resultado lesionadas, pero sí los registros dan cuenta del día de esta jornada, más bien diversos daños en algunas viviendas, así como también la potencia, ¿no?, que se dejaba sentir durante esos momentos. Esta imagen se ha hecho viral en estas últimas horas en redes sociales. Es un equipo médico que estaba operando, literalmente, José, con nervios de acero. Continuaron llevando a cabo esta operación intentando mantener la calma en ese momento, teniendo en cuenta que no solo estamos hablando de un terremoto magnitud 8.8, sino que de una profundidad bastante baja, apenas 20 kilómetros en esta remota zona costera que tiene aproximadamente unos 200, 300 mil habitantes, pero que de todas formas veía durante esta jornada más temprano los efectos, ¿no?, de ese movimiento telúrico. Diversas réplicas se han registrado en estas últimas horas. Se habla de más de 100, ¿no?, superiores a 4.4, entendible teniendo en cuenta la magnitud que se registraba hoy más temprano. 2 réplicas de 6,3 y 6,9, solo una hora después de lo ocurrido durante esta jornada. Y claro, con estas imágenes de algunos daños reportados en inmuebles, también la entrada de este tren de olas, particularmente en el extremo oriental de Rusia, donde ya se han retirado todas las alertas. Lo cierto es que, y vamos a revisar por lo demás una gráfica que da cuenta de los terremotos más grandes que se han registrado en nuestro planeta en las últimas décadas. Y partimos en nuestro país, por cierto, ¿no?, en 1960 con el terremoto que se registró en el sur, que tuvo una magnitud de 9.5 grados, José, así como también, siguiendo en esta escala, lo ocurrido en Estados Unidos, en Alaska, 9.2 ese 28 de marzo, que dejó 131 muertes, la mayoría a raíz de un tsunami que se registraba en esa zona. El de Estados Exactamente, 9.2. Luego seguimos en Indonesia, es el tercer terremoto más fuerte, y así como también se ve reflejado en las muertes de ese 2004 con este terremoto magnitud 9.1 en la isla de Sumatra, que dejó entre 230.000 a 280.000 muertes en 13 países a raíz de ese terremoto tan devastador. En Rusia es donde se registra el 5º terremoto más potente, de 9 grados. También en la misma zona de donde ocurrió este terremoto hoy más temprano. En esa zona se reportan decenas de muertes, y al igual como ocurría durante esta jornada, por ser una zona más aislada, la magnitud de los daños de víctimas fatales se fue bastante menor en comparación de otros movimientos con una magnitud similar. Seguimos, por cierto, en ese país, en Rusia. Entonces, Siria es considerado más bien el 6º terremoto más potente registrado en estas últimas décadas, compartiendo también ese espacio con nuestro país, también de magnitud 8.8 el 2010 en el sur, precisamente de nuestra nación, dejando más de 500 personas fallecidas aquí en Chile.
Bueno, Isel, esta gráfica nos da cuenta de lo sísmico que es nuestro país. No ha habido movimiento telúrico, al menos desde que se tiene registro, que haya superado el de 1960 en la región de Los Ríos. Actualmente se llama así el territorio que comprende Valdivia y los alrededores, con 9.5. Lo conversábamos durante esta mañana con nuestra productora ejecutiva Francisca Molina, con nuestro editor periodístico Nicolás Aguirre, al momento de mandar a crear esta gráfica, lo que nos da cuenta, insisto, en lo sísmico que es nuestro país. 9.5, el de 1960, tenemos 8.8 en el lugar número 6, lo que sucedió el año 2010 en la región de Biobío y los alrededores, también llegando a lo que hoy es la región de Ñuble, etcétera. Pero lo que ha pasado también en Rusia durante las últimas horas nos da cuenta de una magnitud gigantesca que además está asociada, Isel, yo sé que lo vas a desarrollar, a la erupción de un volcán. ¿Hay un vínculo allí? ¿Qué dice la actualización? ¿Qué dicen las autoridades? Porque fue relativamente cerca del epicentro. Sí, de hecho fue en la misma península donde se registraba. Primero fue el terremoto, posteriormente esta erupción que están viendo ustedes allí en pantalla y que se registraba en las horas siguientes de este día miércoles. Bueno, los expertos son cautos al momento de identificar si es que efectivamente podría haber una relación. Lo cierto es que lo que informaba hoy más temprano la agencia de noticias estatal de Rusia, RIA, reportaba que precisamente esta erupción había ocurrido en la península de Kamchatka durante esta jornada, en el que es además considerado el volcán activo más alto que tiene Eurasia. Tiene aproximadamente una altura de 4.700 metros, pero ya había entrado en erupción recientemente, en octubre del 2023. Eso forzó en su momento al cierre de escuelas. También a raíz de la enorme columna de cenizas se tuvieron que adoptar otras medidas durante esos días debido a esta erupción que hasta este momento pareciera que está controlada. Más temprano les informábamos que efectivamente habían reportes de una especie de río de lava, ¿no? Que corría por lo demás desde la cumbre precisamente de este volcán. Pero aquí los expertos son bastante cautos al momento de determinar si es que puede existir o no una relación causal precisamente entre el terremoto que se registraba hoy más temprano y la erupción de este volcán. Es algo que sin duda los científicos tienen que investigar en mayor profundidad. Todo esto cuando el foco ahora ya no está puesto necesariamente en Rusia, ahora que las autoridades aseguran que no hay víctimas fatales, sí hay reporte de daños, sino que más bien en nuestra región, en nuestro continente. Colombia, Ecuador, Perú también están actualmente bajo la alerta ante la preocupación de lo que puede ocurrir en las próximas horas con la llegada de este tren de olas, teniendo en cuenta además en algunas zonas se ha reportado un oleaje inusual de al menos unos 30 centímetros en algunas zonas. Se habla de 40 centímetros en Rapa Nui, la Polinesia chilena. Sí. Por ejemplo, sí, y también en otras partes, como en la Polinesia francesa, allí se rebajaba por lo demás el pronóstico, la proyección de la altura de este tren de olas desde 4 metros, que en algún momento se había planteado, hasta 1,5 metros aproximadamente, pero todo esto sigue siendo noticia en desarrollo, ¿no? Particularmente lo que está ocurriendo en el Pacífico y en nuestra región. De hecho, la noche de este martes, anoche, la proyección de la NOAA eran de olas de 1 a 3 metros, aquello se ha ido actualizando, pero por supuesto hacemos el llamado a mantener la evacuación, a ser siempre preventivos más que reactivos. Y fíjate, Isel, que a esta hora de la tarde, ya siendo las 14:15 en Chile continental, ya ha llegado el primer tren de olas a San Félix por el norte de nuestro país, y a las 14:51 llegaría también a la ciudad de Arica, en la puerta norte de nuestro Chile. Vamos a seguir conectados y precisamente lo que tú señalabas respecto al volcán es una de las preguntas que cae de cajón para hacerla a nuestro siguiente invitado, porque vamos a conectar en los próximos segundos con un geofísico especialista en volcanes, Isel Guerra. Te agradezco la comunicación, que tengas